mas la dádiva de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, nos dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació, cuando Jesús vino a este mundo, que principalmente en esta temporada, en esta época, se celebra mucho acerca del nacimiento de Jesús. Mucha gente hace mención o tenemos en la mente el festejar la venida de Jesús a la tierra. Y esto, pues sabemos nosotros o hemos visto a través de las evidencias bíblicas, históricas, que realmente, pues el 24 de diciembre, pues no es una fecha en la cual Jesús haya nacido, ni el 25, o sea, realmente se hace el festejo el 24 en la noche, se hace una cena, el 25 se celebra con regalos y demás. Bueno, pues eso es una costumbre que la gente ha ido tomando, ¿verdad? O sea, no es que Jesús realmente sea algo que nosotros, la Biblia nos mande celebrar como tal, un cumpleaños. La Biblia, de hecho, no habla acerca de celebrar ningún cumpleaños, o sea, no nos lo prohíbe, no es algo prohibitivo, no es algo en el cual la Biblia específicamente te diga, no celebres tu cumpleaños personal. Y sin embargo, pues todos lo celebramos porque damos gracias a Dios. También dice, dad gracias a Dios en todo, ¿verdad? Entonces, realmente cuando nosotros damos gracias a Dios por un año más de vida, estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no es algo prohibitivo, no es algo malo. Sin embargo, no es algo que la Biblia te diga, hazlo, ¿verdad? Por la misma parte, el nacimiento de Jesús, no nos dice la Biblia específicamente, este día nació Jesús, celébralo, como sí te lo dice, por ejemplo, acerca de la Santa Cena. O sea, nos manda y nos dice, haced esto en memoria de mí. O sea, esto sí dice Jesús, repítelo, ¿sí? Replícalo y hazlo de tiempo en tiempo en memoria de mí. Y también, pues realmente nos manda creer en su nombre. En el caso del nacimiento de Jesús, nos habla que se dieron nuevas de gran gozo. O sea, nos dice la palabra de Dios que realmente debemos nosotros de gozarnos y debemos de celebrar el hecho de que Jesús haya venido a la tierra. ¿Por qué? Porque fue una promesa que se hizo de mucho tiempo atrás. O sea, los profetas, desde el mismo Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, se nombra que iba a venir un Salvador, ¿sí? Entonces Jesús es una promesa que estaba prevista por Dios, un Salvador, desde el inicio mismo de la vida del hombre en el pecado. O sea, desde que el hombre peca, decide transgredir la ley de Dios, adelante, realmente nos habla y nos dice que había que venir un Salvador, ¿verdad? No sé si el niño pasa a la clase, puede pasar en este primer salón. Entonces, en este caso, realmente nosotros vemos que Dios manda un Salvador, ¿verdad? O sea, Dios manda un Salvador para que realmente se cumpla la promesa, ¿sí? Entonces, esa promesa que había estado pendiente, por decirlo así, Dios ya sabía en qué momento lo iba a mandar. No es que Dios retarde su promesa, como dice la palabra de Dios. Algunas personas también dicen, se burlan y dicen, no, que se iba a acabar el mundo. ¿Cuándo se va a acabar? Y están haciendo así como diciendo, pues ya que se acabe el mundo, o Dios cuándo iba, según esto, a acabar con el mundo. Pero realmente dice la palabra de Dios, Dios cumple sus promesas, ¿sí? Aunque algunos las tengan por tardanza. Y el Salvador también estaba previsto, vino a este mundo, y cuando viene a este mundo, por eso dice, es una noticia de gran gozo, que inclusive los ángeles lo celebraron, lo anunciaron, el cielo se gozó, porque precisamente venía a introducirse Dios en el mundo para salvación. Entonces, ¿cuál eran esas nuevas de gran gozo? Precisamente el Evangelio. Cuando nosotros estamos estudiando el día de hoy el significado de lo que es el Evangelio, tenemos que pensar precisamente que desde la misma etimología, o sea, el mismo significado de la palabra Evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Quién se imaginan que podría ser esas buenas nuevas? Buenas nuevas, sí, la salvación. ¿Qué más puede hacer? El arrepentimiento, ¿ok? O sea, las buenas nuevas nos dice, o sea,
el evangelio es lo que se predica, es el mensaje, por decirlo así, que nosotros los cristianos predicamos al mundo y es el medio por el cual Dios da a conocer el plan de salvación para el hombre, ¿sí? Vimos la semana pasada que el pecado es mortífero, el pecado daña, el pecado esclaviza, el pecado te quita el gozo, el pecado te corrompe, el pecado mancha tu alma, el pecado te mata por la eternidad, ¿sí? Porque vemos aquí el texto, primero que dijimos, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado, ¿qué? No digo, la paga del pecado, ¿qué? Es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna, ¿sí? O sea, nos dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros, dice la Biblia, hemos pecado. Todos nosotros hemos caído en pecado. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? La muerte, ¿sí? Pero la muerte no te está hablando de la muerte en este mundo. Cuando está hablando de la muerte, la paga del pecado es muerte eterna, ¿sí? O sea, no solamente muerte aquí, sino muerte por la eternidad, ¿sí? Castigo eterno. Pero nos dice aquí, más la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna, vida eterna. Entonces, para eso vino Jesús, por eso es una buena nueva. Por eso el mensaje de salvación que el Hijo de Dios, que los cristianos damos al mundo, se ha llamado o se le llama evangelio. Por eso decimos los evangelistas, el evangelismo. ¿Qué es evangelizar? ¿Qué sería evangelizar? Pasar el mensaje de salvación. ¿Y el mensaje de salvación qué es? Ajá, pero el evangelio viene siendo unas buenas nuevas, ¿no? O sea, el mensaje de salvación, ¿qué es? Pues son buenas noticias, ¿no? Porque las malas noticias las dimos la semana pasada. O sea, ¿cuál es la mala noticia? Que vas a morir por los pecados. Quiero que todos participen, ¿eh? Porque quiero asegurarme que estamos entendiendo. No me voy a tardar mucho. El día de hoy la enseñanza es corta, pero quiero que realmente me entiendan. Entonces, Marisol ya participó. Quiero que otra persona más. También Michelle ya participó, pero los demás tienen que participar al menos en una ocasión, ¿ok? Entonces dijimos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, decimos que el Evangelio entonces ¿qué son? ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias, ¿verdad? Las malas noticias son que el pecado es muerte, que el pecado te lleva al infierno, que el pecado te esclaviza, que el pecado te vuelve inútil para comunicarte con Dios, te hace una separación entre Dios y el hombre. Si tú vives en pecado, el día de hoy tú no tienes una certeza de salvación. Sabes que el día de mañana, si tú te mueres el día de hoy en pecado, ¿qué te va a suceder? ¿Qué te va a suceder? Si te mueres hoy en pecado, ¿qué te va a suceder? No entrarás en el reino de los cielos, ¿sí? O sea, eso es vigente al día de hoy. Sí, Cristo murió, pero como dijimos, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hechos hijos de Dios, necesitas conocer el Evangelio. Necesitas que alguien te predique las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Por eso se gozó el cielo, por eso se gozaron los ángeles, por eso era una buena nueva, por eso el día de hoy el mundo celebra que Jesús vino al mundo, porque precisamente la salvación vino al mundo. Pero ¿cómo vamos a celebrar algo que ni siquiera entendemos, ni siquiera sabemos cómo nos va a salvar ese Salvador? Sí, sé que vino un Salvador, pero nadie me ha dicho cómo me va a salvar, nadie me ha dicho cómo me salvo, ¿sí? Y si tú no sabes cómo llegas a reclamar esa salvación, esa misericordia que Dios quiere darte para tu vida, pues no vas a poder ser salvo, ¿sí? Entonces, esto es un mensaje muy, muy importante. Entonces, Dios nos da la salvación de nuestras almas. ¿A través de qué nos da la salvación de nuestras almas Dios? ¿Cómo puedo salvarme? Digo, no me puedo salvar yo, porque ya vimos que
que el pecado es muerte, el pecado esclaviza. Si yo soy un pecador, pues yo no puedo salir de ahí. Al pecador tú le dices, deja de enojarte, y por una persona enojona, te reto a que le digas que no se enoja más. Entonces no es algo que sea de voluntad propia. No es algo que tú digas, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente, yo ya no me voy a enojar, yo ya no voy a envidiar a nadie, yo ya no voy a decir una sola mala palabra, yo ya no voy a mentir. Y te haces el propósito, ya no voy a mentir, ya no voy a mentir. Y la primera oportunidad, mientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me voy a salvar? ¿Cómo voy a tener vida eterna? Apartándote del pecado. ¿Qué más? Perdón. Acercándote a Dios, ¿sí? O sea, como hemos visto, sí, una parte tiene que ver con mí mismo, el arrepentimiento, pero también otra parte tiene que ver, obviamente, con la ayuda de Dios, ¿sí? Yo me puedo apartar, ¿sí? O sea, puedo alejarme de las situaciones que me hagan pecaminoso, pero realmente, pues hemos visto que la fórmula de los sacerdotes o de los sí, ¿no? De los que se han ido a los conventos, digamos, a apartarse del mundo, porque a veces se ha tenido la idea de que, bueno, pues yo me aparto, o sea, de los monjes, que se van a un monasterio. ¿Y por qué se iban al monasterio? Porque ellos decían, yo me voy a apartar del mundo, o sea, me voy a quitar las cosas que me hacen caer en pecado. Esa idea se les metió. Entonces, como me voy a quitar de todo lo que me produce pecado, ahí en el monasterio ya no veo, ahí en el monasterio ya no platico con nadie, incluso algunos haciendo voto de silencio para no hablar, porque si hablo peco, entonces mejor ya no hablo, ya no veo a ninguna mujer para que no la codicie, ya no platico con nadie para que no me enoje. ¿Y esa es la solución? ¿Apartarnos del mundo es la solución? No. O sea, lo hemos visto en los mismos monasterios, pues han sucedido pecados, y pecados graves. En los mismos conventos se han encontrado hasta fetos de niños que las monjas, ¿cómo iban a embarazarse? Pues ellos le hacían a ver cómo, ¿verdad? Pero realmente no es la solución. Es decir, me voy a apartar, me voy a separar. No, es con la ayuda de Dios. Dios te puede ayudar. Dios tiene el poder para salvarte del pecado. Entonces, ¿cómo podemos acceder a la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese regalo inmerecido, ese poder que nos da, esa mano salvadora. ¿Cómo podemos acceder a ella? ¿Alguna idea? A través de la muerte, ok, Jesús murió. ¿Y cómo puedo yo acceder a esa muerte? Digamos, al regalo de vida eterna. ¿Cómo? Buscándolo. Y para buscar a Dios, ¿qué dice la Biblia que es necesario? Que haya. Dice, el que se acerca a Dios es necesario que ¿qué? No. Arrepentido ya estoy, o ya no quiero volver a pecar, pero yo quiero saber cómo puedo ser salvo, cómo puedo acercarme, cómo puedo llegar a esa comunión con Dios. ¿Cómo puedo hacer que el sacrificio de Cristo sea mío, sea sobre mí? Es algo bien directo. Arrepentido ya estoy, ya no lo quiero volver a hacer, pero ¿cómo puedo hacer que la... ¿Y para orar qué necesito hacer? Tener fe, exactamente, tener fe. Fe es lo único que nos puede acercar a Dios, porque pues dice la palabra de Dios, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo no creo que Dios existe, pues no puedo orar a Él. Si yo no creo que Dios salva, pues no puedo ser salvo. Si yo no creo que Jesús murió por mí o que Jesús vino por mí, pues no puedo ser salvo. Solamente a través de la fe me puedo acercar, puedo hacer el puente para decir, ahora sí, Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero ser salvo, quiero cambiar, quiero que me ayudes. Gracias por morir por mí, ¿verdad? Solamente la fe me puede acercar, ¿verdad? Vamos a ver 3 puntos rápidamente acerca del pecado, ¿sí? O sea, de
de la solución al pecado. Número 1, la imputación del pecado de Adán a la raza humana. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuanto qué? Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado? Por Adán. Por el pecado entró ¿qué? La muerte. Y así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Por cuanto todos ¿qué? Por cuanto todos pecaron. Entonces nos dice así la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente el pecado se va hacia toda la raza humana. O sea, no existe, en este sentido, no existe una sola persona que pueda decir que no ha pecado, ¿sí? O sea, todos somos pecadores en algún punto de nuestra vida, ¿sí? Todos llegamos a pecar. No hay una sola persona que pueda decir, yo jamás he pecado, yo jamás he hecho algo malo, ¿sí? O sea, no, porque precisamente la Biblia nos lo dice, todos hemos pecado. ¿Por qué todos hemos pecado? Porque vivimos en un mundo o en una raza de personas que pecan, ¿sí? O sea, la raza humana cayó en una desgracia, la desgracia del pecado, y todos en algún punto vamos a llegar a pecar. Por eso Dios manda a su Hijo, manda a su propia persona, porque es el único que puede salvar al hombre del pecado. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesús. Es el único mediador. No existe otro mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Entonces, por eso nos dice que el pecado le pasó a toda la raza humana. Ese es el primer punto. El pecado se le pasó al hombre. Todos somos pecadores. Número 2, la imputación de nuestros pecados a Cristo. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que Jesús llevó nuestros pecados. ¿Jesús alguna vez pecó? No, dijimos que no podemos pensar que Jesús haya hecho algo malo, porque si no, si Jesús hubiera hecho algo malo, si Jesús hubiera pecado en algo en su vida, entonces ya no hubiera sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, para poder ser el sacrificio perfecto para nuestros pecados, tenía que ser un hombre, ¿sí? Con la misma condición de nosotros, un hombre que tuviera la raza humana en sí mismo, pero que fuera limpio. ¿Quién podía ser limpio? ¿Quién podía ser limpio? Pues sí, nadie. O sea, nadie puede ser limpio. Por eso el mismo Jesús tuvo que venir, mismo Dios, se hizo carne, pero tenía que ser hombre. Por eso Jesús era Dios, pero también era un hombre, ¿sí? Que nació, desde que nació en el pesebre, lo dieron a luz, estuvo en el vientre de María 9 meses, se lo dieron a luz, y entonces cuando nació fue un bebé y pasó por todo el proceso. Y también tenía hambre, y también tenía sed, y también tenía sueño, y también se cansaba, y también pasaba por todas las situaciones. También sufrió tentaciones, ¿sí? O sea, ¿por qué nos dice la Biblia que Jesús fue tentado? Porque nos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿sí? Entonces, realmente nos hace entender la Biblia que Jesús es como nosotros, pero sin pecado. Entonces, nos dice la palabra de Dios que los pecados nuestros se le pasaron ¿a quién? A Jesús se le pasaron, ¿sí? Jesús llevó nuestros pecados, ¿sí? Y nos dice aquí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre quién? Sobre el madero, ¿sí? Sobre el madero, ¿qué es el madero? La cruz, exactamente. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Qué es estar muerto al pecado? Pues ahora sí, dejar el pecado, ¿sí? O sea, por eso la palabra de Dios nos exige
nos pide un cambio de vida. No puedes decir soy salvo, no puedes decir soy hijo de Dios, no puedes decir soy cristiano, no puedes decir ya me perdonó Dios y seguir en tu misma vida. Eso es una falacia, eso es una mentira. No puedes, porque si sigues siendo pecador, entonces estás en el pecado. No puedes estar crucificando a Jesús todos los días, ¿sí? Que a veces eso es lo que tratan de hacer algunas religiones, ir todos los domingos a pedir, a darse golpes de pecho o a pedir perdón. Eso no es realmente el plan de salvación. El plan de salvación es, sí, he pecado, sí, me reconozco, pero voy a cambiar, ¿sí? ¿Cómo voy a cambiar? Con el poder de Cristo. ¿Dónde está ese poder? En la cruz. ¿Cómo lo puedo tener? A través de la fe, ¿sí? Porque creo en Jesús, entonces Jesús vive en mí, ¿sí? Entonces, estando muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia. Ahora sí, nos dice, muerto al pecado, vivo para la justicia y por cuya herida soy sanado, ¿sí? Entonces, la sustitución del pecador por Cristo, ya que Cristo toma el lugar tuyo, el lugar del pecador arrepentido, y así el pecador es librado de condenación. Esto es algo muy grande, eso es un gran gozo, por eso dice el Evangelio, es una buena noticia. Tú tienes la opción de quitarte del madero, porque tú y yo éramos los candidatos para sufrir la tortura, para sufrir la muerte eterna. Pero Jesús la sufrió por nosotros, para que Jesús entonces tome ese lugar de nosotros y nos libre de condenación. Y número 3, la imputación de la justicia de Cristo a nosotros los creyentes. Vamos a 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él, ¿sí? No solamente Jesús toma tus pecados, porque podemos nosotros decir, bueno, Jesús, llévate mis pecados. Jesús, carga con mis culpas, carga con mi pecado, carga con lo que yo he hecho, ¿sí? Pero, pues, entonces, ¿en qué momento voy a ser justo? ¿En qué momento voy a hacer la justicia? Si soy un pecador arrepentido, pues a lo mejor soy arrepentido, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más, qué justicia le puedo dar a Dios para que Dios se agrade de mí? Podrías tú decir, bueno, voy a hacer algo bueno por los demás, voy a tratar de ser mejor, voy a tratar de hacer algo bueno en la vida. Sí, pero realmente el mundo no te va a dejar, porque tú eres un pecador, arrepentido, sí, limpiado, sí. Tú quieres cambiar, sí, pero realmente no puedes. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? La imputación de la justicia, o sea, Dios imparte su vida sobre el creyente. Por eso dice Jesús, les mandaré otro consolador, el Espíritu Santo, que mora en tu corazón, para que el Espíritu Santo obre en ti las obras de Cristo. Dice, por eso al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? La adjudicación de la justicia de Dios al creyente en Cristo. La justicia de Dios es puesta en tu persona para que realmente cuando tú llegues delante de Dios, por eso precisamente muchas personas van a llegar en aquel día del juicio con Jesús y le van a decir, Jesús, nosotros hicimos esto y esto y esto en tu nombre. Y Jesús, ¿qué les va a decir? ¿Alguien ha leído ese texto? ¿Qué les va a decir Jesús? Que no te conozco. Va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí, ¿sí? Pues, pero todos ellos dicen que van a llegar y le van a decir, Jesús, en tu nombre predicamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Cuándo te vimos desnudo, hambriento, en la cárcel y no vinimos a ti? ¿Cuándo, Jesús? Como diciendo, Señor, yo sí hacía cosas buenas. Pero Jesús les va a decir, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque Jesús no se fija en tus obras. O sea, las obras buenas que hace un cristiano es porque está agradecido, porque el Espíritu de Dios mora en él y lo hace vivir de esa manera. Y cuando una persona llegue con el mismo Espíritu de Cristo a su presencia, él lo va a conocer. Por eso dice también la palabra de Dios que cuando nosotros venga él en su reino eterno, nosotros vamos a ser marcados. Y los que estén marcados con la marca de Dios, dice alguien que ha leído el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, sabes que va a haber una marca de la bestia
Pero también va a haber un sello de los hijos de Dios. ¿Quién te va a dar ese sello? Pues solo Dios, al que conozca, al que lo conoce. Y cuando Dios venga por ti, Él va a decir, este está sellado, esta está sellada, este es mi hijo. Y Él conoce los suyos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes son sus ovejas? ¿Quién es oveja de Cristo? Los creyentes, ¿verdad? O sea, sí, quiero pensar que los que vienen a la iglesia sean ovejas, pero no te garantiza el hecho de estar en una iglesia para decir soy oveja. El creyente, el hijo de Dios, el que se acerca a Dios y cree que le hay, que es galardonador, que lo ama, que realmente lleva una vida conforme pues a Jesús. Si Jesús te imparte su espíritu en tu corazón y Él está contigo, puedes estar seguro, dice, esa es la mayor seguridad que nosotros tenemos, que Él está conmigo, que su presencia está en mí, porque como Él es, yo soy. ¿Cómo puedo ser como Dios? Pues porque Él vive en mí. ¿Sí? O sea, esa es la gran comisión que tenemos los cristianos, pasar este mensaje, pasar este evangelio a las demás personas para que tú también puedas acceder a la vida eterna. ¿Sí? Solo Jesús salva, solo Él te puede llevar a la vida eterna. Dios nos provee una solución para el estado de condenación en el que nos encontramos, ¿sí? Pero tenemos que despojarnos del pecado, tenemos que vivir una vida nueva y de esa manera el evangelio también consiste en la resurrección de Cristo, porque Jesús vive, nosotros vivimos, nosotros tenemos una promesa de vida eterna. Todos los profetas, todas las personas iluminadas que tú quieras de cualquier religión, están muertos. Mahoma está muerto, ahí está su tumba. Buda está muerto, y ahí está su tumba. ¿Sí? Moisés murió y ahí está su tumba. Todos han muerto y ahí están sus tumbas, sus restos. Jesús murió y ¿dónde está su tumba? Vacía. Está ahí, pero ya no está Él. No están sus restos. ¿Por qué no están sus restos ahí? Resucitó. Porque resucitó Jesús. Nosotros creemos en un Dios vivo, por eso le cantamos, porque está vivo, no está muerto. Por eso le alabamos, por eso le aplaudimos, por eso nos gozamos, por eso alabamos su nombre, por eso le hablamos. ¿Qué sentido tendría hablarle a un muerto? No tiene ningún sentido hablarle a un muerto. El sentido tiene hablarle a Jesús, que Él vive y reina por los siglos de los siglos y nos va a llevar a su casa. Y se les conviene que yo me vaya porque me voy para prepararles una morada. Tú sabes, puedes estar seguro, segura, que el día de mañana cuando lleguemos al cielo y Él te reconozca y te diga, pásale bendito de mi Padre al reposo eterno que he preparado para ti, tú sabes, tú puedes estar seguro, segura, que Dios te va a tener preparado el mejor lugar en el cielo para ti, que eres su hijo, para ti, que eres su hija. ¿Sí? Esas son las buenas nuevas de gran salvación. Tenemos que creer que Él también vive el día de hoy. Y finalmente, Cristo ofrece su salvación como un regalo, por gracia. No es por algo que nosotros hagamos, no es por algo que nosotros demos, no es por algo que nosotros nos recomendemos, es solamente por gracia a través de la fe. Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Y si quiero ser salvo y no tengo fe, ¿se puede? Es imposible, dice la palabra, es imposible. El que quiera agradar a Dios tiene que creer en Él, tiene que creer que Dios existe. Por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Nadie podrá decir delante de Él en aquel día, yo estoy aquí porque me lo merezco. Yo estoy aquí porque di de comer a tantas personas. Yo estoy aquí porque hice tantos evangelismos, porque le prediqué a tantas miles de personas. Yo estoy aquí porque me porté bien. Yo estoy aquí porque hice esto, porque di mi riqueza a los demás. Yo estoy aquí por esto. No. Nadie califica, nadie puede comprar la salvación de Dios, no tiene precio. El precio que pagó Jesús por ti fue su sangre bendita, su sangre invaluable. Si nosotros decimos, ¿cuánto vale? Yo te preguntaría a ti, mamá, el día de hoy,
¿Cuánto vale tu hijo? ¿Por cuánto lo vendes? ¿Tiene precio? No tiene precio. Un chiquito no tiene precio, no tienen valor, son invaluables, excede la moneda. No puedes dar un precio por una persona. Dice, apenas morirá alguno por un justo, pero Jesús murió por los injustos. ¿Cuánto vale Jesús para que tú llegues delante de Dios y le digas, Señor, aquí está el precio de mi salvación? Disculpa la molestia que te tomaste, aquí está tu retribución. Nadie tenemos la capacidad de poder pagar lo que Jesús sufrió. Lo que Jesús sufrió es invaluable, no tiene precio. Por eso dice la palabra, por gracia, de favor inmerecido, en regalo, sois salvos por medio de la fe. Una cosa te pide Dios, fe. Una cosa te pide Dios para ser salvo, fe. ¿Sí? Tienes que creer. Si tú no crees en Él, no puedes ser salvo. Si no crees en la cruz de Cristo, no puedes ser salvo. Si no crees, no puedes acceder a esa gracia. Y esto dice, no de vosotros, pues ¿qué? Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar, somos inmerecidos, no tenemos ese merecimiento, pero Dios por eso nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? O sea, ¿por qué quiere Dios que tengamos vida eterna? Porque nos ama. Solamente porque nos ama, por amor. Es muy difícil de entender eso, sí, a lo mejor es algo que jamás podremos entender, es algo que a lo mejor los mismos ángeles del cielo no lo tienen, porque ellos, los ángeles, hubo una parte de ángeles que pecaron contra Dios. ¿Y dónde están esos ángeles? No, todavía no, van a estar, pero no están ahí. ¿Dónde están esos ángeles? En la tierra. Están destinados al infierno. El infierno Dios lo creó para el diablo y para sus ángeles. Y todos aquellos que no creen en Cristo, todos aquellos que no accedan a la gracia de Dios, también serán enviados a ese lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Por no creer, por no querer estar con Cristo. Por eso la salvación, las nuevas de gran gozo, nosotros las damos a todo el mundo, para que todo el mundo pueda acceder a ese regalo inmerecido de Dios. ¿Sí? Los ángeles del cielo no tienen ese regalo. Los ángeles del cielo no tienen ese don de Dios, de gracia. Pero nosotros sí, los humanos sí tenemos esa salvación de Dios mientras estemos en esta tierra. ¿Sí? Mientras estás con vida. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Sí? Entonces, si nosotros morimos y no te acercaste a Dios, no quisiste la salvación de Dios, entonces morirás en castigo eterno. No queremos que eso te suceda. Dios no quiere que eso te suceda. Por eso estás aquí. No estás aquí porque te levantaste en la mañana y decidiste venir. Dios puso en ti el querer como el hacer. Dios te influenció a que vinieras a este lugar para que escucharas estas palabras. No es una casualidad que tú escuches este mensaje. Dios te mandó a este lugar para que escucharas y para que el día de mañana no puedas decir, Señor, yo no sabía. No, sí sabías. Ahora ya lo sabes. ¿Sí? Ahora es el momento en el que tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con este regalo? ¿Lo vas a tomar? ¿Vas a vivir una vida para Dios? Porque es muy fácil muchas veces lo que hacen los evangelistas no es por criticar, obviamente, porque quieren que las personas sean salvas, pues dicen, repite esta oración conmigo, haces una oración, aceptas a Cristo y ya. ¿Sí? Pero en realidad la persona no permanece en eso. De eso nos da evidencia que la persona realmente no decidió nada, no hizo algo que realmente naciera de su corazón, no creyó realmente en Cristo. ¿Sí? Por eso nosotros cuando invitamos a las personas a tomar una decisión de seguir a Cristo, no les hacemos decir una oración, no les hacemos aceptar a Cristo en su corazón, sino pedimos que tú realmente en tu corazón pues puedas tomar una decisión y que esa decisión pueda ser eterna. ¿Sí? Es la decisión más importante que tienes que tomar en tu vida. No hay otra decisión más importante. Si lo piensas,
Realmente es la decisión más importante que comprar una casa, más importante que mudarte de país, más importante que casarte, más importante que tener un hijo, más importante que cualquier cosa, porque esto es una decisión eterna. Depende tu eternidad de ello. Entonces, realmente te invitamos a que Cristo pueda vivir en tu corazón, a que puedas creer en el mensaje de salvación y a que puedas vivir una vida conforme lo manda Jesús. Y si es así, pues Dios te pide, ya con una vida nueva, pues Dios te pide que te congregues, que tengas comunión con otras personas, que leas su palabra, que permanezcas en él, ¿sí? Esa es la parte en la cual nosotros tenemos que permanecer. Dice, el que sea salvo, pues el que permanece hasta el fin, ese será salvo, ¿no? O sea, tenemos que vivir una vida, no es solamente vengo por un cupón, lo cambio en la tienda, me lo dan el regalo y ya se acabó, ¿sí? O sea, eso sí va a suceder con las personas que en un momento dado, pues, dices tú, bueno, yo nada más venía por este programa que me dijeron en el comedor, eso está en pie, eso es un hecho porque es un compromiso del comedor con ustedes. Pero el regalo eterno de la vida eterna, ese no tiene precio, no tiene cambio, no tiene nada, ¿sí? Solamente que si tú quieres realmente tener esto en tu vida, tienes que permanecer en la gracia de Dios, tienes que permanecer en Cristo, tienes que dar un fruto de vida nueva y eso significa también continuar acercándote a la iglesia, continuar acercándote a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie para terminar nuestro mensaje. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por Jesús. Principalmente, Señor, hoy domingo siempre recordamos que tú resucitaste el primer día de la semana. Hoy estamos aquí porque te honramos, te bendecimos. Tenemos esa conciencia de que tú estás vivo, que viniste a morir por nosotros y viniste a salvarnos, Señor. Te damos tantas gracias por haber venido a este mundo, por haber entregado tu vida, por amarnos hasta la muerte, Señor. Padre, yo te pido por cada una de las personas que hoy están aquí, aún las personas que ven la transmisión, el mensaje a través de las redes sociales, que puedan escuchar este mensaje y que puedan también tener vida eterna, Señor, en tu nombre. Para eso veniste, para eso diste tu vida, para que hoy el mundo conozca las buenas nuevas, para que hoy el mundo sea salvo en Cristo Jesús. Padre, te lo pedimos que este mensaje no regrese sin un fruto de vida eterna. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Estamos terminando el mensaje del día de hoy. Pueden tomar sus asientos. Nada más les pido a las mamás que nos acompañan del comedor que registren su asistencia, por favor, para tener en cuenta que hoy nos acompañaron. Y pues estamos terminando el servicio del día de hoy. Nos estaremos viendo el próximo domingo en este lugar. Dios les bendiga.